Personitas diversas, bienvenidas a Mi Mundo Diverso. Personitas diversas, hoy les traemos algo muy diferente. Hoy vamos a reaccionar al doblaje en español de la serie The Secret of Us. En español, Nuestro Secreto, y esperamos que el doblaje se parezca a la personalidad de Lin y de Orn. Y cabe mencionar que nosotros esta serie la vimos el año pasado, o sea, en inglés. En tailandés. En tailandés, con subtítulos en español. Pero ahora vamos a reaccionar al doblaje en español. Espero les guste. Créditos a la persona que hizo el doblaje, el canal se llama Mundo Drama. Por aquí les estaremos dejando el link por si quieren ir a ver el capítulo completo. ¡Qué emoción! Hola, doctora Falada. ¡Qué bueno verte de nuevo! Código 000 en emergencias. Atención, código 000 en emergencias. ¿Dónde está mi hija? ¿Usted no habla español? Quiero buscarla, quiero ver a mi hija. ¡Ya! ¿Alguien de aquí habla inglés? ¿Por qué no está aquí? Disculpe, ¿usted Llámenla. no habla español? Llámenla ya, ¿dónde Calm está? down. I'll help you. Ella vino con su hija. ¿En dónde está? Suena bien su voz, ¿eh? Está como gruesa, ¿no? Your Sí. daughter. He's with the doctors, okay? ¡Oh, sexy! Por favor, ayuden a mi hija. Tiene quemaduras por inhalación preocupe, sí, y tranquila. quemaduras de segundo grado en sus extremidades derechas. Disculpe, pero tengo otro caso que atender. Bien. También dejamos los subtítulos en inglés por si les gusta verlos. La presión está bajando. Preparen la intubación. Bien. Ay, solo miren cómo están. Uy, buena la voz, muy parecida. Sí, parece de él. Llegaron ¿Sí? muchos pacientes de repente. Menos mal que ella me ayudó, si no estaría acabada en este momento. Ah. Ah. Ya que eres buena en todo lo que haces, ven a emergencias y trabaja conmigo. Qué graciosa. Soy dermatóloga. Pero Le queda muy bien esa voz a Lin. Sí, está muy bonita. ¿Acaso quieres que trabaje más por ser la hija del dueño? Ella se va a morir. No mueran todavía. Tómense un café y vuelvan al Estoy muy emocionada de poder ver otra vez la serie, en serio. Es ¿Ah? una serie buenísima. Yo no soy También. eso. Mm, Soy enfermera. Y ahora me toca escuchar, ya no leer. sí. Estaban hablando en emergencia sobre la asombrosa... O sea, me encanta por hablar su idioma de ellos, o sea, sus voces naturalmente, ¿verdad? Pero voy viendo que la voz de la doctora Falada está buena. Sí. Y de los demás también. Se parece, es que se parece mucho. O sea, sí tiene el parecido. Coincidencia, ¿no? Ah. Siento que como que sí se tomaron el tiempo para agarrar buenas voces, ¿no? Ujú. Hasta el momento me va gustando. Ya quiero ver a Orn. Escucha. Mm. ¿A qué hora es mi turno de hoy? No tiene. Debe filmar un comercial. Así. Doctora, la presentadora ya está llegando. Sí. ¿Quién será la presentadora? No sabemos. ¡Ay, hola! ¡Uy, bebé! Ay, es que en serio, en este papel Orn luce hermosísima. Sí. Uy. Orn tiene que hacer un papel de vampira, ¿eh? Ujú. Vamos a ver la voz. ¿Qué tal? Estoy esperando ver la voz.
Te extrañé. ¿Está buena? Es bueno no tener que leer rapidísimo, Sí. que a veces nos quedamos como retrasadas leyendo. Lo siento. Sí, nos atrasamos. Ah, perdón, nos retrasamos en el tiempo. Uy. Tener como que pausarlo, ¿no? Para leer bien. Ajá. ¡Ay, Dios mío! Linda. Linda. Gracias. Ujú. ¿Sabes, Tai? Tailandesa. Mm. Soy de Tailandia. Están muy buenas las voces, en serio, Sí. sí se adecúan. Sí. Es como que uno no se pierde tanto de la original. Ujú, Es como la misma voz, ¿no? ujú. El mismo tono. O sea, si hablaran en español, Link y Orn, serían como así, ¿no? Quizás hablarían así. Sí, porque el idioma Tai como que su voz se vuelve más Fina. fina. Ajá. Ujú. Entonces, pero cuando hablan inglés o español, como que su voz se hace un poco más grave. Ujú. Bueno, eso es lo que yo he notado. Yo también. Ujú. Ujú. Gracias. Es increíble que seas de Tailandia. No he conocido a ningún tailandés aquí. Es tan linda. Difícil. Me siento sola. Oye, dime, ¿qué estudias? Se sienta. Adelante. Estudio medicina. ¿Qué? ¿Eres doctora? ¿Por qué Una te sorprende? sexy doctora. No he sido una doctora Y tan puede ser tú, hermosa. doctora. Y va a ser tu doctora. Bueno, sí. Todo adelantándonos del tiempo. Bonita. Mm. Eres la primera persona que lo dice. Usualmente me dicen que soy inmadura. Entonces, si te llamo doctora, ¿está bien? Suena genial. Claro que sí. Puedes llamarme como quieras. Si te digo que me gustas, Ah, ¿qué directa. debería hacer? No hagas nada. Primero vuelve al trabajo. Lo siento. Ya voy. ¿Cómo le coquetea directo, verdad? Si te digo que me gusta. Es que siento que por eso esta fue como la serie que realmente levantó a Lin y Or por cómo fue dirigida, siento yo, y que fue sacada de una novela. Ajá, sí, Ujú. ¿no? Y que fue como el boom de Ujú. ellas. Realmente fue una presentación estupenda de ellas. Ujú. Ahí es donde nos enamoramos de Lin y Or. Ujú. Hola. ¿Qué van a querer? Me gustaría. Y también al rever la serie como que nos vamos dando cuenta de más cosas, ¿no? De detallitos. Ujú. También leche caliente. 2, por favor. Ya se los traigo. Sí, bien. Estoy tan acostumbrada a leer subtítulos que me quedo leyendo abajo y es no, estoy en español. Más allá. ¿Eh? Ujú. Beso. Su orden. Vaya. Gracias. Gracias. Oh, vaya. Se ve delicioso. Bien. Un segundo. Otra vez. Uno más. Sí. Mm. 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 Me encanta ver esas cosas. Es muy bonito. Tú también eres bonita, ¿eh?
estos papeles a ellas le quedaron estupendas. O sea, Ujú. las dos se ven muy preciosas. Doctora, Hola, doctora. Disculpen mis emociones, pero es que esta serie es una de las que más me encanta. para cuando Ujú. tengas hambre. Y es que uno no puede parar de sonreír. No, verla por segunda vez está genial. Ujú. No olvides comer. Los doctores también se enferman. Su café es muy bueno. ¿Su café? Ay, ese patán es cierto. ¿Cómo que cuánto? No soy esa Cálmate. clase de persona. Cálmate. ¿Qué? ¿Qué pasa? Me Nada. tocó y me preguntó cuánto. ¿Tienes pruebas? Sé que las chicas asiáticas mienten y piden dinero. Perra. Idiota. Oye, más cuidado. ¿Olvidaste que hay cámaras aquí? Por allá y allá. Si tienes algún problema con ella, contacta a mi abogado. He tenido muchos trabajos y siempre me insultan o me molestan. Pero no me dejaba y los golpeaba. Y si los golpeas, ¿no te demandan? No, porque corría y desaparecía de repente. Oye, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué trabajas tan duro? ¿Es para poder pagar tus estudios? No es eso. Los pagan mis papás. Lo hago para aliviar la carga. La ciudad es costosa. Bueno, si puedo hacer algo. Y yo solo acá. dímelo. Leyendo los subtítulos. ¿Me dejarías vivir contigo? ¿Oh? Por favor, ayuda a una niña inocente. Bien inocente. Mm, Es una broma. no es mala idea. Oh, muy triste esa parte. Sí. Hearn, ¿por qué duermes aquí? Bueno, el novio de mi compañera vino, así que bajé a leer. Está congelando. ¿Estás enferma? Me duele la cabeza. Mm. Doctora, cúreme. Pues no parece algo leve. Estás caliente. Ven a mi apartamento, ¿sí? Claro. Siempre también me gustó mucho cómo las vistieron para esta serie. Muy elegantes. Ujú. Por eso a veces Only You se me hacía muy parecido porque tenían como también ese tipo de vestimenta casi igual. Ujú. El desayuno y todo, Está ¿eh? listo. Oh, ¡qué rico! Quiero. Espera. Te hice una sopa y luego esto. ¿Sabías que los huevos de yerno son mis favoritos? Desde siempre. No los he comido desde que llegué. ¿Cuál es tu favorito? Tú, Ern.
Oye, se escucha más sensual, ¿verdad? Fideos salteados. Oh, Padwonsen. Muy bien. Aprenderé a hacerlos y te los haré todos los días. ¿Sí? En ese caso, aprenderé a hacer huevos de yerno para ti también. Yo seré la nuera. ¡Qué coqueteo! Un coqueteo en español. La doctora Falada era muy coqueta. Mm. Bueno, Hola. es coqueta. Hola. Flores para usted. Gracias. San Valentín. ¿Puede firmar aquí, por favor? Claro. Alguien debió Ahí enviarle está bien, ¿sí? flores. Listo. Así cuando él Gracias, tuvo buen día, celos. adiós. Gracias. Igualmente. Son para ti. Vengo del futuro. Son para ti, tontita. Qué lindas flores. ¿Te gustan? Son lindas. Bueno, son para ti. Feliz San Valentín. ¡Tesoro! ¿Para mí? ¡Oh, por Dios! ¿Saldrías conmigo? Chica testaruda. Uy. Si se escucha más sexy, ¿eh? Hasta la propuesta. Sí, sí, sí. Uy. El primer beso. Guau. Qué besos. Nos fuimos. ¿Pasó eso desde el principio? Desde el capítulo 1. Sí. Ya no me recuerdo. Nos fuimos a la cama de un solo. Oh. Órale. Uy. Si es que te digo, supieron cómo enamorarnos. Sí, con razón quedamos así. Ujú. Uy, sí se fueron a la cama desde el primer día. Bueno, no desde el primer día, desde la primera vez que se hicieron novias. Ajá, porque ya se conocían, pero ya son novias. Ya no me acordaba. Bueno, saliendo, no sé si novia. Lo mismo. Uy. Es su primera vez. Sí. Y en el primer capítulo. Ujú. ¿Sabes que yo no me acordaba de eso, en serio? Yo tampoco. Que había sido la primera vez en el primer capítulo. Sí, yo tampoco me acordaba de eso. Buenos días, cariño. Buen día, corazón. ¡Ay, corazón! ¡Cariño! Parecemos locas nosotros. Sí, no sé. Corazón. Pero es que nos encantan mucho las geles. Ay, qué linda. Y era cuando todavía no habían tantas geles. Ujú. Estudiar. Te amo. Ya volví.
Hola, ya llegaste. Mira, mi casa soñada. Mi sueño es tener una casa igual a esta algún día. Parece costosa. Sí lo es, pero si empiezo a ahorrar desde ahora, podré comprarla a los 40 o 50. 60, 70, 80. Estaré muy vieja. Prefiero estar con mi perro y contigo. Es mejor. ¿Ven? Las muñequitas. Y la canción era una de las cosas que más me gustaba y que cuando pasaban como las partes tristes, era como que más me dolía esa canción. Sí. ¿Y la imagen me la muestras? Secreto. ¿Secreto? Al terminar el rompecabezas, vas a entender por qué razón es importante para nuestra relación. ¿En serio? Pero antes de eso nos va a doler mucho. Muy importante, sí. El rompecabezas. Pero primero sufrimos. Aquí es donde sufrimos, no me digas. No me acuerdo. Pero después sufrimos. Ah, no, sí, un montón. Es una serie muy sufrida. Sí. Gracias. No abras los ojos. No puedes ¿No me ver. voy a tropezar? No vas a Uy, no. tropezar. No lo sabes. Este es el momento épico. Del banano. Y ella, por no hacerle el feo, pues se lo empieza a comer. Y le dice, ¿por qué no me dijiste que eras alérgica? 1, 2, 3. Bueno, le costaba decirle, oye, es que estoy alérgica al banano. Pero ¿sabes qué? Que cuando alguien te hace algo tan lindo, tú no quieres como arruinar el momento, ¿sabes? Prefieres morirte, ¿no? Pues la verdad, sí. Un poquitito, aunque sea probar, ¿no? Que lo hice yo. ¿Te gusta? ¿Ves? Es que lo hizo todo ella. Gracias. ¿Qué Mira. es todo esto? Esto de aquí, un dulce de banana. Es primera vez que lo hago. Espera, te daré. O sea, encima le tira ese peso de que es su primera vez haciéndolo. Ujú. Lo hace especial. Exacto. ¿No te gusta? Me esforcé mucho. Y ve, le dice eso. Tú lo hiciste. Bien. ¿Está rico? Ya no respiro, pero está delicioso. Voy a morir dentro de unos par de minutos, pero muy bien, muy rico. Morí a las manos de mi amor, ¿no? Ajá. ¿Te gusta? Delicioso. Ya me estoy mareando. ¿Qué te pasa? ¿Ern? ¿Ern? Ay, no. Se le cerró como la garganta Respira. ¿Ern? y la respiración. Enseguida estuvimos en el hospital. Sí. Hermosas. Falada. No puedes quitártelo. Es incómodo. No importa. Ay,
Que es terca. Se siente horrible. Toda la serie supimos que era terca. No sabía que eras alérgica a las bananas. No quería que te ofendieras. Te esforzaste muchísimo. Yo solo quería sorprenderte, Ern. Pero lo arruiné. No. No se arruinó. Tan especial ella. Ay, qué lindo los pastelitos. Ahora. Y todos tienen formas como que de diferente cosa, ¿viste? Sí. Doctora, arruinas el momento. Oh. Pide un deseo. ¿Será que una persona solamente tiene una alergia o tiene varias alergias? Oh, puede tener. Creo que no se escuchó. No, creo que puede tener un montón. Es que cuando vemos como esta serie es como que uno se siente en casa y se olvida uno que está aquí en el micrófono. Que está reaccionando. Exacto. ¿Qué es esto? Pondré esto de lado. No, y más relajado cuando es tu idioma. Ujú, sí. ¿Te gusta? Mucho. Está Porque en lo que uno está viendo la imagen, estás viendo lo que dicen, es como un poquito a veces te distraes, ¿no? Ujú. F.E. Falada. Bien. ¿Te gusta? Claro. Ven, te lo pondré. Ahora es tan tierna, tan dulce, tan linda, tan hermosa, Y Falada tan preciosa. tan sensual, tan sexy. El complemento perfecto. Sí. Ambas. ¿Qué cenaremos, doctora? Comeré lo que sea, lo que tú quieras. Entonces, ¿será comida china? Ujú. O mejor, sushi. En tu sitio favorito. Ujú. Que lo que sea. Pero quiero huevos de yerno. ¿Y si los preparamos? Déjame estudiar un rato, ¿sí? Entiendo que debes estudiar, pero quiero saber si me debo vestir para salir o... Uy. ¡Cállate! Con un beso. ¿Y eso? Eso es por no dejarme estudiar. Si es un castigo, hablaré todo el día. Castígame más. Testaruda. ¿No estudiarás más? No puedo concentrarme. Oh. Uy. Ay, no. Esas fotos nos costaron llorar. Sí. ¿Quiénes son? Es Lada. Ahí me cayó muy mal a Mi mamá. hija es una ¿Una qué? homosexual. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Cómo que qué? Decía en el título, es lesbiana. Hija de los dueños de un hospital. Será una doctora. El hospital será suyo un día. Sale con una mujer. Esa es su vida. No lo acepto. Desde ahí yo amé al padre Eso de no te Falada. molesta ni Ay, un sí, poco. era un lindo. Yo soy su padre. No soy su dueño. Su Ujú. orientación sexual es algo personal. No es nuestro asunto. Las voces están buenísimas. O sea, de ellos se parecen un montón. Y se las creo. Ujú. Lo entiendo. No estamos de acuerdo.
Es tu problema que te sea indiferente. Yo no lo soy. Lada terminará con ella. Se casará con quien yo diga. No sé si a ti te pasa, pero ¿no sientes como que las voces suenan como dramáticas? Sí. Como más dramáticas. Ujú, sí. Entonces como que uno le causa hasta más sentimiento. Sí. Porque es en nuestro idioma. Ujú. Pase. Señora, el doctor ya está aquí. Que pase. ¿Vieras que este personaje no caía tan mal? Solo cayó mal como cuando habla con Falada y le dice que si él va a permitir casarse con ella si ellos no se quieren. Y él dice, pues si es lo que dicen mis papás, lo voy a hacer. Ahí fue donde me cayó Ajá, mal. sí. Haré que se encarguen. Trabajamos juntos hace mucho. Sí. Me alegra verte. Debemos discutir algo más. ¿Qué puedo hacer por usted? No es tan importante. Mm. ¿Has hablado con Lada últimamente? A veces por teléfono. Pero ha estado muy ocupada. No tiene tiempo de hablar. Ya sabemos por qué. Es típico de ti. Bueno, le envió un paquete con sus cosas favoritas. ¿En serio? No es suficiente. Voy a ser honesta. Tenía fe en ti. Quería que salieras con Lada. Porque un día ella dirigirá este hospital. Si te casas con Lada, estaré tranquila. Sí. Intento acercarme a ella. Si no es suficiente, seguiré intentándolo. Nunca le iba a gustar él. Tendría que ser rubia, ojos bonitos, cuerpo estilizado y ser mujer. Ese es el punto más importante. Ser or. ¿Estudias? Nacer nuevamente. En los exámenes. Pero no tengo confianza. Es que he estado muy estresada. Ay, no. Cuando estés estresada, mira esta caja musical. Así sabrás que siempre estoy a tu lado apoyándote. Qué adorable. ¿Hablas de mí o del muñeco? Del muñeco. Y de ti. Estoy bromeando. Eres tan linda que moriría. ¿Lo sabes? ¿Mm? No puedes morirte. ¿Con quién voy a estar entonces? No mueras. Era tan puro el amor de ellas. Sí. Que suene. Pero tenía que meterse la mamá. ¿Es mi papá? Aquí es donde empieza a pasar todo. Hola, papá, ¿cómo estás? Ay, no. ¿Qué tiene mamá?
¿Qué le pasa a mi suegra? Esa fue su cara. Tranquila, Ellen. Tranquila. ¿Me escuchaste? Tu mamá está con los doctores. Pero mi papá dijo que el tumor en su cerebro es difícil de tratar. Que esperara lo peor. ¿Qué debo hacer? Tranquila. Buscaré la forma de ayudar a tu madre. Ahí es donde ya le hace saber a la mamá y de ahí se agarra. Porque ella es muy buena cirujana. Sí. Hola, cariño. ¿Podemos hablar? Tengo un favor que Como que pedirte. todo estuvo a favor de ella. Bueno, hay una paciente con un tumor cerebral en condiciones críticas. Quiero que la traten los mejores doctores del hospital. ¿Y quién es? Ella es la madre de una compañera. ¿Es tan importante que me llamaste para ayudarla? Solo diré que tienen que salvarla. Te lo ruego. Está bien. ¿Cómo se llama? Dame Sí, su es que todo nombre. se le dio a su favor. Ujú. Porque quizás si la mamá no se hubiera enfermado. No hubiera funcionado. Te Ujú. amo. Y yo a ti. Por eso es que Air cede a dejar a Fálada. Ujú. Por su mamá. No te preocupes. Mamá, papá. Er, Su mamá saliendo de su mamá. Mm. Cuando llegaste, te extrañé. Volví porque estaba preocupada, mamá. Ah, Oh, te extrañé tanto. Me alegra ven verte. aquí. No estoy tan enferma. No es nada, es solo un bulto en la cabeza. ¿Cómo te sientes? ¿Te duele mucho? No tanto. Ya no me duele mucho. Lo había Creo que sí, aceptado e este iba a será el rechazar capítulo. tratamiento porque la cirugía no garantizaba que me curara. Pero me llamaron de este hospital. Quieren tratarme. Y me dijeron que tu amiga había arreglado todo. Además, le dieron la mejor habitación y también le asignaron ¿Tu amiga? los mejores doctores. Pero, ¿quién es tu amiga? Es alguien que me ha estado cuidando allá. Es muy buena. Ah. Yo contesto. Hola. ¿Que vaya a ver a quién? No vayas, no vayas. Y que te Dios. tienes que devolver. También por eso ella también se ciega. Ujú. Hola. Es que le cree todo. Ujú. ¿Era Ern? Sí. Lada me llamó. Me pidió que tratemos a tu madre aquí. Sí. Ella ya me lo dijo. Se lo agradezco mucho. No lo hagas. Lo hice porque tenía que. Leí todo su historial médico. Haré que nuestro mejor equipo de doctores trate a tu madre. Pero primero debemos hacer un acuerdo. ¿Sobre qué? No lo diga. Sé que Lada y tú están juntas. Y entiendo que no elegimos a quien amamos. Pero Lada es mi mejor opción. Y la más capacitada
para dirigir nuestro hospital. ¿Qué quiere que yo haga? Termina con ella. La relación entre ustedes Creo que aquí sí se va a dar no como el tiene capítulo ningún triste. futuro. A como lo voy viendo. Sí. Eres muy joven para entenderlo. Conozco a mi hija. No voy a llorar, no voy a llorar. Se sentía muy sola. Yo tengo la esperanza que en este que en este nuevo capítulo que estoy viendo cambie esto. Al graduarse debe volver. No es un nuevo capítulo. Con la traducción cambie. Que esta segunda Que la traducción la haga cambiar. No, que esta segunda vez que ando viendo la serie ya no suceda eso tan triste. Ah, ok. Que le diga, tu mamá me Llegó amenazó. un paquete desde Tailandia. Dice que lo envió Wisanu. ¿Quién es? No es nadie. Y es que ahí le hubiera dicho, es un amigo o es un Debo atender doctor. esta llamada. Como que ya los juntaba a la mamá desde siempre, ¿verdad? Ujú. Hola, no. Sí. Pero es cierto, ¿por qué no le dijo? Ujú. Todo parecía muy sospechoso. Pero Por eso le creyó. nunca me dijo nada. ¿Por qué te lo diría? Ella solo se divertía contigo. No te lo habría dicho hasta graduarse. Ay, en español duele también. Es la realidad Sí. que tienes que aceptar. No, y se siente la señora como más mala. Sí. Prometo darle a tu madre el mejor tratamiento posible. Tienes que elegir la vida de tu madre o un amor falso. Ah. No Mala. es falso, señora, no es falso. Ay, yo iba a decir quién es la otra persona que está al lado de ella. Ah, lo del vidrio. Ajá. Oh. Y ahí está atrás Lynn y cuando ya termina de llorar como que queda ella muy, muy sentida, como muy en el personaje y Lynn la ayuda como a salir del papel. Ujú. Y llora pues encima de su brazo y todo. ¿Lo viste? Sí, pero yo vi más bien al revés. Fue en otra, ahí mismo, como en el mismo lugar, pero fue Lynn el que estaba llorando. Ella sabía no. que volviste. Uy, no puede ser. Te habría Y es aquí. Antes de irse, estaba saliendo con el doctor Wisanu. No. ¿A dónde vas? Me devuelvo. No la dejes. Esta vez no. Ern. ¿Qué sucede? ¿Por qué te mudas? ¿Y tus estudios? Ay, 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 no, 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 no. Transferí mis créditos. Lo haré allá. Déjame ir. Le hubiera pedido una explicación. ¿Y se la pidió? ¿Qué pasó? Le dijo. Hay alguien más. Terminamos. Ay, no, ahí viene lo que tiene que decir que no me gustó para nada porque sí la hace sentir feo. Solo fuiste un juguete y me cansé. Suéltame. Estás bromeando, ¿cierto? No me estás Ay, dejando, no. ¿verdad? Ay, no. ¿Cierto? Oh, no. Yo pensé que no iba a ser tan fuerte, pero es Me gustan los hombres. más fuerte. Mujeres. Me gustan los hombres. ¿Lo entiendes? ¿Y lo nuestro? Se siente más feo en español, se los juro. O sea, se siente como si en tailandés estaba fuerte. Sí, de hecho, en tailandés uno sufre, pero en español es como que Más dramático, Ajá. más. No se siente. más se siente fuerte. feo. Como que todo se siente más fuerte. Ujú. El triple. Ya no quiero verte más. A partir de hoy. Suéltame.
No lo haré. Ya. Aaron, no te vayas. Suéltame. Ay, no. Suéltame. No lo haré. Qué difícil. Basta. Por favor. Suéltame de una vez. Se siente feo. Sí. Y más cuando ella se cae. Sí. Ay, no. Ay, no. Voy a llorar por segunda vez. Ay, no. Esa parte a mí me rompió el corazón También. un montón. Ay, no. Ahí como que Lynn dio todo de sí. Qué feo. Ay, no. Ay, está más duro. Está duro esto. Pensé que iba como a ser diferente, pero siento más horrible. Ya estoy llorando yo. Sí, es muy fuerte. Es que me debo de contener. Y también siento que ayudó mucho. Oh, no, no hiciste nada. También, sabes, ayudó mucho que eso de los celos de ella, porque era como muy celosa. Y como era más chica, como que se dejó guiar. Y bueno, lo de su mamá. Sí. Nada ayudó. Oh. Me roto el corazón, en serio. No, y es que cuando dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ay, no. Ay, no. ¿Por qué lloras así? No puede ser. ¿Cuál fue mi deseo? Deseé que siempre me ames así. ¿Se cumplirá? Sí, se cumplirá. Pero ahorita vamos a sufrir. Creo que ese es mi consuelo, ¿sabes? ¿Es ella? ¿La presentadora que hará el comercial? Dios mío. Doctora, ella es Ensanitada, la estrella en ascenso número 1 ahora mismo. No voy a hacer el anuncio. El comercial era, ¿no? Comercial. Entonces no lo haré. Aquí siento feo por las dos. Porque antes que no sabía todo lo que pasa, es como que decía yo, te lo mereces. Pero luego al saber todo, es como de las dos sufrieron. Para las dos fue feo. Las dos fueron engañadas. Ujú. No te vayas, mi amor. Hasta de espalda se ve hermosa. Oh. Aquí termina el episodio 1. En este capítulo nos dieron un montón, ¿eh? Sí. O sea, yo no me acordaba, pero metieron un montón todo. Es que eran 8 capítulos. No puedo grabar el comercial. Dame una buena razón para no hacerlo. Ya sé que me odias. Así es. Yo te detesto. Mucho gusto, Ern. Siempre he querido trabajar contigo. Vamos a buscarle una novia. ¿Te duele? No. Eh. Nada pasó por mucho. ¿Por qué estás hurgando en viejas heridas? Volveré una y otra vez hasta que cedas ante mí. No es un secreto. Bueno, queríamos dar un poquito de cómo nos pareció a nosotros el doblaje en español de esta serie. La serie es impresionante, la verdad. O sea, eso no hay que discutirlo. Lo puedo ver 1, 2, 3 veces que siempre va a ser impresionante. El doblaje a mí personalmente me encantó. O sea, las voces son muy parecidas. Sí se las creo. O sea, no iguales, obviamente, pero sí muy parecidas.
no quita, digamos, de que me guste en Thai. O sea, a mí me encanta en Thai. O sea, el idioma es muy bonito y ya nos estamos acostumbrando al idioma en sí. O sea, no sabemos qué dicen, pero nos acostumbramos al original y nos gusta mucho. Pero esta versión en español está muy, muy buena para mí. ¿A ti qué te pareció? Yo, por ejemplo, primero vería la serie en Thai y luego la vería en español, porque es verdad, primero quiero ver como sus voces reales y luego ya pasamos al español, tal vez para un día que esté uno como para relajarse, para no estar leyendo, está súper bien. Las voces me encantaron, siento que cada voz tuvo similitud con los actores que hacían esos papeles, entonces siento que estuvo muy bien. Obviamente, al ya conocerlas en tailandés, si hablaran en español, creo que así serían. Y me encantó todo el doblaje de cada personaje, fue muy, muy bonito. Y una vez más, la serie me encanta y está hermosa. Sí, lo que tengo que decir es que está más doloroso. En serio, sí, no sé, o sea, las personas que hablan español lo van a sentir, creo, igual. O sea, el drama, las voces tienen bastante drama y en español suena como, exactamente, como más dramático, como más de sentimientos, como que le ponen eso. Entonces, es como que duele más, en serio, volver a ver esa serie. Sienta y dolió. Ahora en español duele más, se los juro. Obviamente, la primera vez que uno la ve, pues uno sufre, ¿verdad? Pero yo dije, tal vez aquí ya no voy a sufrir tanto, y no es cierto. Sufrí igual, o puedo decir que sufrí como el primer capítulo, porque ahora fue un contraste diferente por el idioma. Y cuando llora, uy, Lin llorando diciendo, ¿por qué? Y a mí el corazón se me desbarató, la verdad. Exacto, y cuando ella, por ejemplo, en tailandés, ¿verdad? Estábamos leyendo y decía, ¿por qué? ¿Qué hice mal? Y todo eso, dolió. Porque como que uno escuchó, pero lo leyó más bien. En cambio aquí lo grita y dice, ¿qué hice mal? Y uno escuchándolo y es como de, no hiciste nada mal, preciosa. Pero estuvo hermoso, la verdad. Y vuelvo a llorar. 1, 2, 3. Yo creo que todas las veces que la vea, en esa parte voy a llorar. Para mí, en la parte del drama de la serie, esa parte es la más dolorosa y puedo decir, de varias series. O sea, comparándola con otras series, esa parte para mí fue épica y duele muchísimo. Bueno, hay otra que también duele y es en esta misma serie. Al menos esa también a mí me dolió mucho. Personitas diversas, queremos saber qué tal les pareció a ustedes la reacción a este doblaje y si les gustaría que sigamos reaccionando al doblaje, digamos, del capítulo 2 y de los próximos episodios. Entonces nos gustaría mucho saberlo, lo pueden dejar acá abajo en los comentarios y los vamos a estar leyendo y tomando en consideración. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Si les gustó este doblaje, nos ayudaría mucho si comparten este video, se suscriben y dan like. Sí, y también recuerden, toquen la campanita para que YouTube les notifique cuando subamos otro video. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.